beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día aquella mano suave, de palidez de cirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó. Mas con voluble giro huyó la mano hasta el confín lejano, y el beso que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro. Buenas tardes a todos nuestros amigos de Literatura Visión, un lunes más y contentos, felices de estar con ustedes en este día 19 de julio. Se está yendo el año volando, se está yendo y nosotros estamos envejeciendo también, pero felices de envejecer, ¿verdad? Ay, bueno, así me siento yo de bien y con honra. Bueno, vamos a dar comienzo a este capítulo, a este episodio de Literatura Visión, que es como hemos comenzado días atrás. Bueno, me acompañan María Josefa. Saludos. Y Aurea. Entonces, hemos comenzado un ciclo nuevo desde la semana pasada, la anterior, donde hemos ido comenzando el desarrollo. Hemos ido proporcionando una serie de datos históricos dentro de la literatura para de una manera más formal y llegando al punto que queremos llegar. Y esto es nada más y nada menos que hoy trataremos el boom que dio origen al boom literario que dio origen en toda Latinoamérica y del cual vamos a ir desarrollando poco a poco cada una de las facetas que dieron lugar finalmente al día de hoy. Pero vamos a comenzar precisamente con el boom que dio origen a este fenómeno literario. Hemos comenzado también, como siempre, con un poema que se titula Metamorfosis, de Luis G. Urbina, mexicano, de 1868 a 1934. Entonces espero que lo hayan disfrutado y así damos comienzo oficialmente al día de hoy en Literatura Visión con un seminario muy interesante que es el boom. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando todo el trabajo de un grupo de novelistas y latinoamericanos fue ampliamente distribuido en Europa. El boom no es nada más y nada menos que los escritores de Latinoamérica, sobre todo el sur de la América, del continente americano. Todos estos autores escribían y aquello se quedaba en la nada o en el patio de la casa. En esta ocasión estamos hablando de un fenómeno que se produce cuando las editoriales definieron el contexto en que sus ideas, a veces radicales, tenían que funcionar. Para empezar, podemos decir que el boom significó una renovación en la forma de concebir y hacer la literatura. Sus temas constantes son la fusión de lo real, lo ideal y lo fantástico. Aquí vamos a ver una serie de situaciones que se entrelazan unas con las otras. Es la parte importante, lo que deben comprender en este trabajo del día de hoy. Se denomina de este modo a la literatura latinoamericana que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, como ya dijimos, que dio difusión en Europa a los autores del sur del continente americano. Este boom de la narrativa se produjo en esta década de los 60, el cual propagó un vasto conocimiento mundial desde el punto de vista de los críticos como también de los lectores. Pero ¿cómo fue el desarrollo y madurez de la narrativa del llamado boom literario latinoamericano?
Bien. Se desconoce a ciencia cierta quién inició el fenómeno, porque algunos escritores se consideraban huérfanos, es decir, que no mantenían ningún patrón, no seguían ningún modelo en particular. Otros dirían que la escuela literaria del siglo XX, la vanguardia literaria o el realismo mágico, como es el caso de Ernesto Sábato, argentino, que escribió la obra de El túnel, o de Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, también, que escribió la obra El señor presidente. Esta última novela, considerada por algunos como social y para otros de realismo mágico. Ya vamos de entrada, vamos a ir colocando lo que es el boom dentro del realismo mágico. En el caso de la obra de El túnel de Sábato, es una novela breve de tipo psicológica que demuestra una estructura temporal, cíclica y un narrador múltiple, porque alterna entre el narrador protagonista y el omnisciente. Entonces, seguimos. No sigo yo, sigue Fefa, María Josefa. María Fefita. Josefa. Bueno. No obstante, en la obra El señor presidente mantiene una temática y una estructura diferente, la que lleva al lector a un mundo mágico, pero a la vez trágico, por la mezcla de realidad social que se vivía en Guatemala por el gobierno de un presidente tirano. La herencia narrativa de la increíble cultura de las sociedades latinoamericanas de hace 4 décadas incorpora una nueva generación de escritores, los que se animan a empezar a tener eco en España. Este eco sigue sonando todavía, como el ánima a empezar, Big Bang, que dio origen al renacimiento de la novela contemporánea. Según Julio Cortázar, lo define como la más extraordinaria toma de conciencia por parte del pueblo latinoamericano de una parte de su propia identidad. Es decir, que el boom no lo hicieron los editores, sino el público, atraído por un nuevo cambio en la literatura que se tenía en el momento. Sin embargo, podríamos añadir que boom fue una explosión literal en la literatura latinoamericana que ocurrió durante la década de los 60. El boom era simplemente el descubrimiento de un nuevo idioma literario, el cual muestra la realidad latinoamericana con completa autenticidad. Grecia Márquez define el boom como la transposición a la ficción literaria de la cosmovisión de la gente de los pueblos colombianos. También se nota una influencia cervantina. Tampoco se debe olvidar la larga trayectoria hispánica del surrealismo a través de todo el siglo XX. No obstante, el impacto generado por el boom en la literatura dio lugar a la trascendencia, la que es percibida en la estructura de la literatura actual, así como en lo que muchos consideran el nacimiento de la corriente conocida como el realismo mágico, del cual hablaremos más adelante. También el boom influyó y dio origen a otros movimientos posteriores, cuya preponderancia aún se percibe en las corrientes literarias actuales en América Latina. Los escritores comprometidos de la política de sus países generaron la mayor parte de las novelas del boom, las cuales son esencialmente modernistas. Tratan al tiempo de una manera no lineal, suelen utilizar más de una perspectiva o la voz narrativa y cuentan con un gran número de neologismos, la acuñación de nuevas palabras o frases, juegos de palabras
e incluso blasfemias. El boom latinoamericano, los años 1960 y 1970 fueron años de agitación política en toda América Latina, en un clima político y diplomático fuertemente influenciado por la dinámica de la Guerra Fría. Este clima sirvió de base para los trabajos de los escritores del boom latinoamericano y definió el contexto en el que sus ideas, a veces radicales, tenían que funcionar. Se da la Guerra Fría, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado Bloque Occidental, los Estados Unidos, y el Bloque del Este, la Unión Soviética. El surgimiento de los gobiernos dictatoriales en América, fundamentándose en la izquierda y derecha social. Durante esta década de los 60 y los 70, los regímenes militares autoritarios gobernaron Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y muchos otros países. Se elige al primer presidente socialista de manera democrática, a Salvador Allende, en Chile a través de la unión de distintos partidos socialistas, Unidad Popular, que luchaban por establecer una ideología socialista en la época. Pero el 11 de septiembre de 1973 fue derrocado y reemplazado por el general Augusto Pinochet, que habría de gobernar hasta el final de la década de 1980. En el período comprendido entre 1950 y 1975 se produjeron cambios importantes en la forma en que la historia y la literatura se plantean en términos de interpretación y escritura. También se produjo un cambio en la autopercepción del español por novelistas estadounidenses. El desarrollo de las ciudades, la mayoría de edad de una clase media grande, produjo un aumento en la comunicación entre los países de América Latina y una mayor atención a la América del Norte de los Estados Unidos y Europa, los que contribuyeron a este cambio. La mayor atención prestada a los novelistas españoles de América y su éxito internacional en la década de 1960 fue lo que originó el fenómeno que se llamó el boom y que afectó a todos los escritores y lectores en ese periodo. El auge de la literatura latinoamericana comenzó con los escritos de José Martí, Rubén Darío y la salida modernista de José Asunción Silva en el canon literario europeo. En Europa, escritores modernistas como James Joyce también han influido en los escritores del boom, al igual que los escritores latinoamericanos del movimiento vanguardia. Elizabeth Conrad Martínez sostiene que los escritores de la vanguardia fueron los precursores de la verdad de la pluma. La escritura de novelas, innovador y desafiante antes de Borges y otros de la idea convencional de las que principales inspiraciones de América Latina para el movimiento de mediados del siglo XX. Con el éxito de la pluma, el trabajo de una generación anterior de escritores tuvo un acceso a un público nuevo y ampliado. Estos precursores son Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti y Juan Rulfo.
Aunque la mayoría de los críticos coinciden en que el boom comenzó en algún momento de 1960, hay cierto desacuerdo en cuanto a que el trabajo debe ser considerado la primera novela del boom. Algunos, como Alfred McAdam, comenzarían con Rayuela. Rayuela es la novela que escribió en 1963 de Julio Cortázar, mientras que otros prefieren la de Vargas Llosa, La ciudad de los perros. O sea, hay una discrepancia, pero más o menos caen o coinciden en que son los primeros indicios ya de lo que es el boom, que ganó el premio Biblioteca Breve en 1962. Fernando Alegría, otro escritor, considera de Auguste Roa Bastos, Hijo del Hombre, esa es la novela, de la obra inaugural del auge, aunque señala Chao que fue publicado en 1959. Se podría, sin embargo, aún se remontan al 1949, un poco más atrás, con la obra de Miguel Ángel Asturias en su novela Hombres de Maíz. Otra variación es articulada por Randolph D. Pope, y que dice que la historia del auge podría empezar cronológicamente con Miguel Ángel Asturias, con su novela El Señor Presidente, publicado en 1946, pero comenzó en 1922. Ninguno se pone de acuerdo, pero sin embargo hay indicios de cuáles son los principales autores que dieron origen a esta corriente. Otro punto de partida podría ser de Sábato, El Túnel, que fue editada en 1948, o también de Onetti, como se habló anteriormente, en 1939. O ir aún más atrás a los movimientos vanguardistas de la década de 1920. Sin embargo, los escritores del boom, declarado huérfano y sin ningún modelo autóctono, atrapado entre su admiración por Proust, Joyce, Mann, Sartre y otros escritores europeos, y su necesidad de tener una voz español de América, aunque rechazó los más respetados escritores españoles de América, indigenista, criollista y mundo novista. Los representantes más importantes del boom afirmaron que era un huérfano generación literaria, sin un padre, latinoamericano de influencia, sin embargo, que deben gran parte de su innovación estilística a los vanguardistas. Gianfranco escribe que las marcas boom, la negativa a identificarse con las zonas rurales o con las narraciones anacrónicas como la novela de la tierra, señas de identidad. Las novelas de boom son esencialmente modernistas, tratan al tiempo de una manera no lineal, suelen utilizar más de una perspectiva o la voz narrativa y cuentan con un gran número de neologismos, la acuñación de nuevas palabras o frases, juegos de palabras e incluso blasfemias, como escribe el Papa en referencia al estilo de la pluma. Se basa en una superposición cubista de diferentes puntos de vista, hacia tiempo y progreso lineal cuestionable, y que era técnicamente compleja, lingüísticamente segura de sí misma. Se utiliza la lengua vernácula sin excusas. Otras características notables del boom son el tratamiento de los ajustes, tanto rural y urbano, el internacionalismo, el énfasis tanto en la historia y la política, así como interrogatorio de regionales, así como o más identidad nacional, el conocimiento del hemisferio en todo el mundo, así
como las cuestiones económicas e ideológicas, polémicas y la oportunidad. Literatura boom rompe las barreras entre lo fantástico y lo mundano. La transformación de esta mezcla en una nueva realidad. De los escritores del boom, Gabriel García Márquez está más estrechamente relacionada con el uso del realismo mágico. De hecho, se le atribuye traerlo de moda después de la publicación de 100 años de soledad en 1966. ¿Cuáles fueron los géneros literarios predominantes durante el boom latinoamericano? Indudablemente la narrativa, la novela, la narración extensa en prosa que desarrolla de forma más completa la descripción de los personajes y los espacios geográficos, los espacios geográficos de la narración. También el cuento como narración breve que desarrolla de forma sintetizada una historia de ficción. La técnica narrativa que se muestra durante el boom latinoamericano es el trasloque. Es esta una técnica del tiempo literario que consiste en escribir en tiempo presente, pero cambiar el orden de narración según el desarrollo de los hechos. El uso del contrapunto es una técnica narrativa que consiste en representar simultáneamente y sin aviso tiempos, lugares, personajes y desenlaces. Manejo del tiempo, cíclico, cubista, y también técnicas como la introspectiva, flash forward, retrospectiva, flashback. Uso de los narradores, omniscientes, múltiple y simultáneo. El escritor del fenómeno del boom hizo una mezcla creativa del narrador o autor literario. Figuras literarias y otros recursos empleados: el puntillismo, el erotismo, metáfora, símil, monólogo interior, epíteto, hipérbole, realismo mágico y sus características. Llamamos realismo mágico al que quizás en el movimiento literario más representativo de la literatura en español de todo el siglo XX, desarrollada a mediados de la centuria, iniciándose en torno a la década de los 50 y estallando, nunca mejor dicho, con el boom de narradores latinoamericanos de los 60, seguía por una expresión del escritor cubano Alejo Carpentier, lo real maravilloso. El realismo mágico. El realismo mágico es una corriente que se despega del boom, que consiste en meter lo sobrenatural dentro de la cotidianidad. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, cuando matan a uno de los hijos de Úrsula y un hilo de sangre se desprende desde su cuerpo y llega hasta la casa. Así es como ella se da cuenta que él ha muerto. Esto no sucede en la vida real, pero en el libro se ve como un hecho normal. En Latinoamérica se puede decir, sin lugar a dudas, que es la cuna de grandes escritores y novelistas. El boom latinoamericano como movimiento literario generó un fuerte e inmediato impacto al mundo cultural de la época. De esta forma surge el realismo mágico y se desarrolló como un género metalingüístico y literario de mediados del siglo XX. El término fue inicialmente usado por un crítico de arte, el alemán Franz Roth,
para describir una pintura que demostraba una realidad alterada. Pero fue usado más tarde por ciertos escritores latinoamericanos, porque se considera que es la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos la iniciadora de esta corriente literaria. Ya nosotros estudiamos la novela Doña Bárbara en otros episodios anteriores. Es interesante que aquellos que están interesados en este seminario que estamos proveyendo en estos últimos capítulos, que regresen en Literatura Visión. Se presenta en la página de Facebook de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, y están todos los episodios desde el primero que se hizo hasta el día de hoy, que va a salir el lunes. El día de hoy, que es el lunes. Ya metí la pata. No, bueno, no metiste nada. Bueno, entonces, se entiende. Sí, entonces, considerando que el primer estudioso en utilizar, ya lo dijimos, fue el realismo mágico, es el crítico de arte alemán Frank Roth. Su artículo se traduce al español en el año 1925, cuando es publicado por la Revista de Occidente. Después de su utilización por parte de escritores surrealistas de la época, como María Luisa Bombal, el polifacético intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri recurre a él en El cuento venezolano, y esto es en el año de 1947. Cuando yo cumplí 15 años. Dígame usted, ¿cuáles son las características más importantes del realismo mágico? ¿Y qué significan? Bueno, los elementos que sorprenden al lector por su carácter fantástico y que normales y acostumbrados no obedecen a nada. Son percibidos por los personajes, en cambio, es parte de su realidad cotidiana. Segundo, los sentidos cobran una importancia enorme al tejer la historia. Vemos y escuchamos lo que ocurre, pero también lo olemos, lo saboreamos e incluso podemos palparlo. La magia tiene que ver con la necesidad de huir, puesto que muchas de las historias del realismo mágico suceden en espacios de pobreza y marginalidad. El realismo mágico se define como la preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. No es una expresión literaria mágica. Su finalidad no es la de suscitar emociones, sino más bien expresarlas, y es, sobre todas las cosas, una actitud frente a la realidad. El realismo mágico comparte ciertas características con el realismo épico, como la pretensión de dar similitud interna a lo fantástico e irreal, a diferencia de la actitud nihilista asumida originalmente por las vanguardias como el surrealismo. ¿Y cuáles son los aspectos más destacables del realismo mágico? Es que yo me emociono leyendo estas cosas. Los siguientes elementos están presentes en muchas novelas del realismo mágico, pero no necesariamente todos se presentan en las novelas, y también otras obras pertenecientes a otros géneros pueden presentar algunas características similares. Contenido de elementos mágicos fantásticos percibidos por los personajes como parte de la normalidad. El elemento mágico, ahora me parezco al niño, intuitivos, pero por lo regular nunca explicados. Presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. Contiene multiplicidad de narradores, combinan primera, segunda y tercera persona, con el fin de darles distintos puntos de vista a una misma idea y mayor complejidad al texto. El tiempo es percibido como cíclico,
no como lineal, según tradiciones disociadas de la racionalidad moderna. Se distorsiona el tiempo para que el presente se repita o se parezca al pasado. Transformación de lo común y cotidiano en una vivencia que incluye experiencias sobrenaturales o fantásticas. Preocupación estilística, partícipe de una visión estética de la vida que no excluye la experiencia de lo real. El fenómeno de la muerte es tomado en cuenta, es decir, los personajes pueden morir y luego volver a vivir. Planos de realidad y fantasía. Hay hechos de la realidad cotidiana combinándose con el mundo irreal, fantástico del autor, con un final inesperado o ambiguo. Escenarios americanos, en mayoría ubicados en los niveles más duros y crudos de la pobreza y marginalidad social, espacios donde la concepción mágica, mítica, aún es vida real. Los hechos son reales, pero tienen una connotación fantástica, ya que algunos o no tienen explicación, o son muy improbables que ocurren. El autor se encuentra fuera de España. Se refiere a la novela de los personajes irreales que siempre actúan sin actuar, es decir, que la copiosidad del personaje se ve reflejada en cada letra de la novela. Para finalizar, podemos añadir que en los extremos de la literatura, Bret Levinson afirma que el realismo mágico es un modo estético clave dentro de la ficción reciente de América Latina. Se materializa cuando la historia de América Latina se revela como incapaz de explicar su propio origen. Una incapacidad que tradicionalmente representa una demanda de un mito. Los mitos como un medio para explicar los principios que escapan a la narración de la historia, como lo son los escritos de los cronistas de Indias, representa lo exótico, nuevo mundo, y sus relatos de la conquista de nuevas tierras extrañas. Se aceptó como la historia. Estas historias fantásticas a menudo ayudaron a conseguir una nueva estética que se transformó en el realismo mágico y tal como la concibió Alejo Carpentier. El realismo maravilloso o lo real maravilloso. De acuerdo con esta estética, las cosas irreales son tratadas como si fuesen reales y mundanas, como elementos, mientras que a menudo se basan en experiencias reales, incorporando elementos extraños, fantásticos y legendarios. En los pueblos se incorporan ajustes míticos, especulativos, y en los personajes que, aunque plausible, también podrían ser irreales, y combinando la verdad, lo imaginario y lo inexistente de manera tal que son difíciles de separar. Hasta aquí llegamos en este breve recorrido por lo que se conoce como el boom latinoamericano, que más tarde daría origen al relato mágico. Siguiendo esta temática, continuaremos la próxima semana con el post-boom. Muchas gracias por su atención prestada. Gracias a ti. Excelente. Bueno, esto es el inicio. Estamos creando las bases para que ustedes puedan ir recopilando datos y puedan adentrarse en lo que es en la literatura, en otros aspectos, bajo otras corrientes, bajo otros términos,
bajo otras formas, conociendo otros autores y otros estilos de literatura. Bueno, señores, seguimos. Y esta vez seguimos con nuestro estimado doctor Luis Alberto Ambrogio, que continúa con su poesía y con sus... Aquí tenemos algo especial. Tenemos algo muy especial del doctor Luis Alberto Ambrogio. Él va a presentar hoy en sus ejes discursivos las poesías que corresponden a la muerte. Todo lo que él escribió, todo lo que es su trabajo poético, pero todo lo que se relaciona con la muerte. Ya él habló anteriormente de la guerra, de la paz. Ahora va a hablar de la muerte. Pero también él trae, al final de su relato, trae una antología que recientemente se acaba de publicar en Amazon. Se llama Poemas para la Vida y Resistencia. Esta antología está dirigida por Carolina Cárdenas Jiménez. Es la directora de Guira Medios, más o menos la editorial Abisinia, que es la editorial, y Escarabajo Editorial. Son muy conocidas editoriales de toda la vida. Y en esta antología, dentro de diferentes poetas, autores, que son los que componen el grupo, hay un poema que es el número 38 de la antología, que lo envió o lo dice el doctor Luis Alberto Ambrogio y se titula Basta. Lo vamos a presentar al final de su presentación. Adelante, corra video y bienvenido, doctor Luis Ambrogio. Estamos en espera de su trabajo para la muerte. Adelante, bienvenido. Okay. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosalía, y todo el precioso equipo que la acompaña. Bienvenido a Literatura Visión una vez más. Y seguimos entonces con los ejes discursivos. Según nos comentó la semana anterior, creo que estamos ya ¿en dónde? Vamos a... ¿Cuál es el de esta semana? El de esta semana va a ser la muerte. La muerte. Como eje discursivo, o sea, como yendo del positivismo del amor al negativismo de la muerte. Pero a través de un proceso muy interesante que precisamente voy a compartir, porque voy a compartir poemas que he escrito sobre la vejez, como enfrentando la muerte, pero que lo he escrito a mis 30 años, etc. Y que esta antología en el Jardín de los Vientos que preparó la Academia Norteamericana de Lengua Española con mi obra poética desde 1974 al 2014, me hace comprobar, volver y asombrarme, porque en verdad que es increíble esa situación, ese eje discursivo, incluso en la juventud. De hecho, el primer poema que voy a leer es de donde tomaron los antologadores el título de esta antología, que es En el Jardín de los Vientos. Y es un poema que aparece en mi libro Los Habitantes del Poeta, y que habré escrito posiblemente hace más de 25 años, o sea, a mis 40 años. Se titula Vejez. Dice así: ya no cuento los años, sino el tiempo, las épocas fugitivas para encarcelar de una vez por todas las cenizas, desnudar el aire de mi presencia, contar la historia de amor como ave de otra estación, vestir la nostalgia del futuro que fuera, así me encuentran vivo en el Jardín de los Vientos. Y aquí viene el título de esta precisamente antología de casi 1000 páginas. El segundo poema, que también es incluso anterior al que acabo de leer, se titula Moriré de amor, y doy la referencia
digamos, del tiempo, de la fecha, porque es interesante desde el punto de vista de lo que decía anteriormente, cómo enfrento esta situación incluso en mi juventud. Y este poema dice: moriré de amor. No me amenaces, muerte, con tu mueca de culpa trágica. Moriré de amor, como diría la leyenda, con el romanticismo ignorante y sabio de los tiempos viejos. Me consumirán el amor y su pasión. No importa quién lo sepa, me importa quién lo sepa y quién lo deje de saber, quién lo sienta como suyo y conmigo se muera, y quién lo deje de sentir. No me llevaré conmigo los recuerdos, se quedarán encapsulados en el cristal de una lágrima, permaneciendo como tesoro para siempre, o se evaporará con el correr de los días y nuevos amaneceres. Moriré con amor. Esto fue escrito en Kuala Lumpur, en Malasia, en el año 1989. Así que, Ay, Dios. Increíble. Sí. Bueno, y después voy a leer, siguiendo esta temática, de cómo el poeta, en su otro yo, va enfrentando todas estas cosas que parecieran que la está escribiendo a una edad y realmente emergen en otra. El próximo poema, Voz a un canto solo, se titula. Y también está escrito en mi ciudad natal, en Argentina, en Córdoba, en diciembre de 1994. Voz de un canto solo. Se lo dedico a Belkis Cruz Amaley y Alberto Padilla. Derek Walcott tiene aquí pongo su epígrafe que dice: paloma de tierra escondida entre árboles ululando, como un niño que sopla en una botella detenida, en una sola nota desesperante, quejumbre sin fatiga. Voz de un canto solo. No quería ser solo mi soledad, perdida en los aires de un ahumado desfallecimiento, o melodías desplumadas para un coro seco, con una distancia polvoriento, o la monotonía que en su quejumbre me entierra. Quiero ser todos. Córdoba, diciembre 1994. El otro poema que voy a leer en este contexto es el poema número 66 del libro Oda ensimismada, que es interesante porque fue escrito pues a mediados de los 80, y los poemas no tienen títulos sino números, y los números reflejaban en cierto sentido pues los años de vida, empezando, digamos, el 1 sería el de nacimiento, y después y el 66 por alguna razón sería el último de la vida, de esa oda ensimismada, que es obviamente el reflejo de mí mismo, porque tiene incluso el epígrafe de Walt Whitman, que habla: yo me celebro a mí mismo y me canto a mí mismo, porque el yo somos todo y todos somos yo. Entonces, canto 66. Ábreme la puerta, crepúsculo, para esbozar el epílogo. Edad es de sepultarme. La edad, una cuestión de sentimientos como tantas otras cosas de la vida. El cráneo sabe amargo y la boca que abre arrugas suena lentamente como los huesos que han sostenido tanta alma muchas veces. No me voy ni he llegado. Me he vuelto camino de polvo, piedra, aire, fuego, desierto de plenitud poblado, al fin como tú mismo, cielo de mil verdades. Aferrado al tenue hilo del suspiro amarillento, he llegado a ser viejo y otra vez flaqueza. Aquí no busco un adiós, no más cerca. Tampoco me recoge un encuentro.
La vida no ha parado, la seguirá amando, soñando con vuelos perdidos entre frágiles espacios llenos. Todo lo demás es transitorio. Sí. Hermoso. Bueno, y seguimos leyendo versos de ese tipo, o sea, relacionados de algún modo con la muerte. Por ejemplo, se titula nuevamente Vejez y fue escrito anteriormente a todos los otros que he leído, que he compartido. De hecho, está en la página supuestamente 25 de esta antología, lo cual quiere decir que fue escrito en los años 70. Pero bueno, en este momento me parece que haya habido un error, pero voy a pasar a leer otro que es importante, que se llama El último latido, y ese es el último poema que es de mi libro que va a ser publicado en España, titulado Escuchando los latidos. Y dice así: el último acto. A veces quisiera escribir mi muerte como el vuelo mágico de un sueño al abrazo de Dios y toda su familia. Encontrar a mis padres, familiares, amigos y acompañar aún en vida a los que amo con el aroma feliz del tenerse y su sangre. Que no haya vacío ni silencio en la torpe experiencia del marchar, ni en negro recuerdo de la pérdida. No quiero hundirme en la noche ni en la agonía del olvido. Que mi epitafio sea el sol y su mensaje. Quiero vivir en la comunión del alma que anima cada cuerpo y sus minutos. Un cariño viviente en todos los brotes como latido que nunca muere. Y voy a acabar este segmento referido a la muerte como referente, como eje discursivo, con un poema que leí cuando me dieron un premio en Los Ángeles, posiblemente en los años 87, de vuelta muchísimos años hace, efectivamente, y con este poema acepté ese premio. Se titula Trascendencia. No te rías de mí, muerte maldita, con tu sarcasmo de calavera maquiavélica. No creas que has ganado a la existencia, porque mi vida ya la tienen otros, y en mi tumba crecerán flores salvajes. Si mis huesos serán cenizas, mi alma se quedará en poemas. Muchísimas gracias. Ay, qué lindo. Y con esto cierro este segmento sobre este eje discursivo. Muchísimas gracias a usted, doctor. Muy bien, nos veremos la próxima la semana siguiente. Gracias y bueno, Muchas hasta gracias. pronto. Gracias. Hasta pronto, adiós. Bueno, ¿qué sigue ahora? Doña María Luisa. Aragón. ¿Saben qué pasó? Que la semana pasada ustedes le dieron una pregunta y se pusieron a hablar de María Luisa, hicieron sus comentarios y entonces yo me atreví a decirle a María Luisa que ella tenía el micrófono abierto para dar una respuesta a todo lo que ustedes estaban hablando. qué bien. Entonces ella hoy nos envía esa respuesta, además de su narrativa y algunas cositas más. Así que sorprendente el trabajo de María Luisa en el día de hoy. Agradecemos su entusiasmo y la oportunidad de explicarnos y de respondernos a estas preguntas que hicimos la semana pasada. Adelante, María Luisa, con sus videos. Bienvenida.
Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión. El relato de hoy es La Torre del Miguelete. Es la torre campanario de la Catedral de Valencia, de estilo gótico. Es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Desde lo alto se puede contemplar una impresionante vista panorámica de Valencia y su huerta. Jaime de Aragón, obispo de Valencia, convenció a su primo, el rey Pedro IV el Ceremonioso, para construir una torre alta. Su construcción data del año 1381, realizada por Andrés Juliá y otros. Tiene planta octogonal y apariencia maciza. Tiene 60 metros de altura. Su acceso se realiza desde el interior de la catedral por una escalera de caracol de 207 escalones. La última planta posee ventanas ojivales y está rematada por una espadaña del siglo XVIII que corona el Miguelete. En la cara exterior de una de las paredes del Miguelete existe una piedra especial colocada para alertar al campanero en caso de urgencia. Al golpearla con un objeto, el sonido llega hasta la estancia del campanero, en lo más alto de la torre. Un pequeño alarde de la ingeniería de esa época. En la parte superior tiene 14 campanas que antiguamente se utilizaban para avisar de la llegada de los piratas, además de anunciar las misas. La mayor de las campanas se llama Micalet, de donde procede el nombre de la torre. La original fue bendecida un 29 de septiembre, día de San Miguel, en el año 1418. En el Miguelete te encuentras 3 salas a medida que vas subiendo. La prisión es una estancia que se utilizaba para acoger a los que llegaban a la catedral huyendo de la justicia. Tiene una ventana y solo se ilumina un día al año, el 15 de agosto, día de la Ascensión de la Virgen. La sala del campanero, una habitación con 2 ventanas y bóvedas para uso de los campaneros. Los campaneros podían llegar a subir 300 veces al año. Actualmente esta sala no se visita. La sala de las campanas está abierta por 8 ventanales, todos ellos cubiertos por campanas menos uno que el que está en la escalera de caracol. Es la única que se puede visitar todas las mañanas y los días de toque, siempre bajo la vigilancia de los campaneros de la catedral. Como he mencionado antes, en la sala de la prisión tiene una ventana y solo se ilumina un día al año, el 15 de agosto, día de la Ascensión de la Virgen. Este fenómeno solar ocurre desde hace siglos. Se trata de una aleación de los rayos del sol que se prolonga solo durante unos pocos minutos y que tiene lugar alrededor de las 10 de la mañana. Allí, durante un instante, el sol incide de tal manera que se forma un haz de luz rectangular en la zona central del suelo, de algo más de 3 metros, y que puede ser visto por todo aquel que quiera. Así que cuando vengan a España, visita obligada. Muchas gracias. Referente a las preguntas que me formularon el otro día, les responderé que yo no he estudiado historia, ni he sido guía turística, pero lo que pasa es que gracias a la Academia de ustedes y a Literatura Visión han sacado parte de mí que tenía ahí dentro escondido. Yo he estudiado leyes, tengo mis másters, todo relacionado con la justicia, aparte de que también tengo experiencia en los derechos humanos, porque soy directora ejecutiva mundial de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos de la Mujer y de la Infancia. También me he dedicado a la docencia y también a la administración pública. Entonces, la historia es que me encanta. ¿Que cómo escojo el relato? Ahora que les indicaré. No lo cojo que por cogerlo, simplemente cuando veo que es una biografía, entonces intento investigar y resumirla, que me cuesta mucho resumirla, porque estaría horas y horas comentando sobre esa biografía que me encanta. Cuando escribo sobre un monumento, patrimonio de la UNESCO, yo digo, bueno, pero qué bonito. Entonces, ¿qué quiere? Pues que les diga que disfruto mucho, muchísimo
me pongo dentro de la historia y es como si estuviera navegando a través de ella. Bueno, voy a continuar con el relato de hoy, que para grabar. Les saludo con mucho cariño y les envío un beso muy fuerte para todas ustedes y para todos los de Literatura Visión. No. Hola, me encuentro con mi amiga Nieves. Es la cámara la que me graba los relatos. Hola a todos. Gracias a ella salen muy bien encuadrados y bueno, me dice y me indica, mira, este ángulo queda muy bien, Marisa, fenomenal, este no, porque sale aquello. En fin, gracias a ella, de verdad. Muy amable, María Luisa, muchísimas gracias por el video. Pero a ella le gusta la comunicación. Ella le gusta, pero estamos hablando del video que ella nos envió, que es muy interesante y que, bueno, me alegra que lo haya hecho, no solamente porque contestara a las preguntas que teníamos aquí entre nosotras, sino también porque es muy lindo que todo el público de Literatura Visión conozcan este otro aspecto de una María Luisa que trabaja para los 5 minutos a través de la historia y nos trae muchísimos comentarios muy interesantes, históricos y fotografías y de todo, pero también en esta ocasión habla de ella y es muy interesante saber quién es María Luisa y qué hace en España. Muchas gracias, María Luisa, por tu respuesta. Seguimos con don Eduardo Ruiz Baena y sus trabajos de Federico García Lorca. Déjame decirte que bueno, ¿lo dice? sí, lo dice. Alba Learning trajo en estos días la casa de Bernarda Alba Interesante. a programa de Bueno, ella lo tiene en toda su biblioteca, así que los que estén interesados, como siempre decimos, pero todavía no hemos llegado a los anuncios. Estamos ahora invitando al señor Eduardo Ruiz Baena con su trabajo semanal de la vida de Federico García Lorca. Bienvenido, Eduardo, adelante. Hola, estimados amigos de Literatura Visión. Una semana más con ustedes estoy contándoles lo acontecido con Federico García Lorca durante su estancia en la Argentina, en los 6 meses en los que estuvo en este hermoso país. Ya les conté hace semanas que a su llegada al puerto le estaba esperando María Molino. Una chica que nació en la misma calle que Federico en Fuentevaqueros, que casualmente su familia también se vino a vivir a este pueblo, a Asquerosa, que habían compartido, como decía Federico, la misma pileta bautismal y que por motivos familiares y económicos se fue a vivir con su tía a la Argentina, a Buenos Aires, y sería una de las personas que fue a recogerlo, a recibir a Federico cuando llegó a Buenos Aires. Pero el encuentro no se quedaría ahí. Federico siempre estuvo con esta chica, con María, y la llevó a muchas recepciones como su acompañante. Es más, cuando estaba muy agobiado por el exceso de actividades culturales y de ir a presentaciones, a cenas, cuando buscaba un poco de paz y de tranquilidad, se iba a casa de María con sus tíos. Y allí descansaba con gente de su pueblo y hablaban del pueblo, de las gentes de allí, hablaban del campo, de Granada, de su Granada que estaba tan lejos, de esa España que ellos ya no veían y que Federico añoraba después de tantos meses en la Argentina, a pesar de que ese amor que la Argentina procesaba por el poeta también lo sentía hacia esta gente
que lo estaba haciendo famoso y que lo estaba acogiendo con tanto cariño. Pero a pesar de ello, la vida en el hotel a Federico se le volvía muy rutinaria. Por eso se iba a casa de esta familia y allí leía libros, los manuscribía, los dejaba recuerdos que todavía conserva la familia. Y estas visitas que Federico hacía bastante a la casa de María Molino eran de vuelta. De hecho, en el caso del Hotel Castelar, pusieron en la puerta del hotel a un guarda para evitar que la gente entrara indiscriminadamente en el hotel para intentar abordar a Federico. Para eso tenían que ponerse en contacto con el secretario que para eso contrató Federico, que también tenía una habitación, un despacho dentro del hotel y se dedicaba exclusivamente a ello. Para que María y su tío pudieran entrar a visitar a Federico, le hizo un pase, una autorización en una carta con el membrete del hotel, que la familia aún conserva, como pueden ver, y esa carta autorizaba a la familia a entrar a visitarle. De las visitas que mantuvo María a Federico se han guardado algunas bastante interesantes. Las Memorias de Neruda cuenta que en una recepción, en una gran casa, una noche empezó a cruzar mirada con una señora rubia que había al otro lado de la mesa. Ese flirteo de mirada seguiría una conversación y una fugata y tocata al fondo del jardín donde se estaba celebrando la recepción para hablar más tranquilamente de sus cosas. Pero Neruda necesitaba un cómplice, un guardián, y recurrieron a Federico como cancerbero de su intimidad. Federico, ante una situación tan inesperada, estaba muy nervioso, no sabía exactamente cuál era su función, se puso muy nervioso y en unos escalones que había en los jardines de la casa dio un traspié y se hizo una herida en el pie, se dobló el tobillo. Cuenta María Molino que Federico se lo contaría un poco quitándole hierro al asunto y no entrando en muchos detalles. Se lo contaría el día que apareció por la habitación del hotel y lo encontró tumbado con el pie vendado y puesto en alto. Una habitación que, según nos cuenta María, cada vez se iba llenando de regalos. Federico, conforme se acercaba a las fechas de sus múltiples partidas, primero iba a ser 1 mes y medio, luego 2 meses, 3 meses, iba acumulando regalos y obsequios que le quería llevar a su familia y a sus amistades. Y sobre uno de esos regalos es de lo que va a tratar la pequeña charla que les doy hoy. Recuerdo de niño que todos los domingos, cuando me dirigía a los oficios, a la misa, a la iglesia, veía por la calle a 2 señoras muy elegantes, muy bien vestidas, desentonaban con el pueblo por esa elegancia, por ese porte aristocrático que tenían. Y en la iglesia se juntaban con otras 2 mujeres que tienen una importancia bastante... Y en la iglesia se encontraban con Patrocinio y con Adela Delgado. Ambas habían recibido clases de canto. Son mujeres muy importantes en la historia lorquiana de este pueblo porque conservaron importantes documentos que se mantienen en la parroquia gracias a ellas. Pues bien, entre las 4 montaban unos coros y cantaban de una forma como los ángeles. Era bastante extraño en una iglesia tan pequeña, de un pueblo tan pequeñito, que se pudiera apreciarse los cantos realmente normales en una iglesia de otro lugar de La Vega. Sin embargo, allí eran muy diferentes. Yo, que vivía en Granada, pero venía aquí a pasar los veranos, como Lorca en su infancia y juventud, me quedaba maravillado por esos cánticos, por esas dobles voces, cómo se acoplaban cantando. En el caso de Patrocinio y de Adela, que eran mis tías, yo sabía que habían recibido clases de canto, que a la vez ellas daban clases de música a los niños del pueblo. Pero estas 2 hermanas, que le llamaban las mariquitas, era curioso, y las mariquitas se llamaban así porque su madre era mariquilla. Yo ya he hablado de
de Mariquilla, un poquito por encima en otros capítulos. Mariquilla era la mujer de Ricardo Rodríguez García, el primo Ricardo. Así le llamaba tanto Federico como su padre, le llamaban primo, aunque no eran primos, tenían los mismos apellidos cambiados, García Rodríguez García, y le llamaban pariente, aunque no lo eran. Él era el único hombre que tenía piano en el pueblo en aquellos entonces, y él era autodidacta. El piano se lo quedó cuando una chica que estuvo viviendo en el pueblo, que lo tenía alquilado, se marchaba y iba a devolver el piano, y Ricardo decidió quedárselo. Lo compró y era el único piano, y él poco a poco empezó a aprender a tocar el piano. Federico García Lorca desde niño frecuentaba mucho la casa del primo Ricardo. Los padres eran amigos, pero sobre todo eran por los hijos, es decir, las hijas de Ricardo y Mariquilla, que tenían la misma edad que Federico. No solo las dos señoras de las que estoy hablando, que se quedaron solteras, Virginia y Encarna, sino por María y las otras dos hijas, que eran ya un poco más mayores, y el hijo que tuvo Ricardo. Se formaba una pandilla y jugaban allí en la casa. Incluso los chicos que me mencionaba en otros capítulos, la familia Ruiz, que eran vecinos, iban allí y jugaban cuando eran niños. Pero cuando Federico abraza la música como su pasión y su arte, se encontraría un aliado muy especial en Ricardo Rodríguez. A partir de ese momento ya no solo iba a tocar el piano, sino que ya montaban conciertos. A Ricardo Rodríguez, 20 años mayor que Federico, que no había aprendido música, sino lo que él mismo, intentando leer partituras, empezó a trabajar y a componer. En Federico se encontró a un maestro que le enseñaba lo que a su vez en Granada le estaba enseñando el maestro de música Federico. No olvidemos que Federico fue un gran músico y tuvo la fortuna de tener un gran maestro. El maestro de Federico fue un discípulo de Verdi. El conocimiento de Lorca fue tal que llegó un momento en que el maestro dijo que él ya no podía enseñarle nada, ni había nadie en España que pudiera enseñarle a Federico a mejorar su piano, y que lo suyo era que Federico se marchara a París, a la Sorbona, al Gran Conservatorio de París, a aprender a tocar, a perfeccionar su arte. El padre dijo que no, que su niño era muy joven para irse allí y no quería que su hijo se dedicara a la farándula, que no le gustaba al padre de que su hijo fuera artista. Es en ese momento cuando abrazaría la literatura. Federico en una carta se lo dice a su hermano, o en el día de hoy abrazo la literatura. Desde ese momento encuentra de nuevo con Ricardo Rodríguez a un aliado en este pueblo, porque a Ricardo Rodríguez también le gustaba la poesía y la literatura, y hacían sus pinitos literarios. Federico sus poemas, antes que a nadie, antes de que publicarlos, se los leía a Ricardo Rodríguez. Por eso cuando Federico escribe su primer libro, Impresiones de paisajes, se lo dedica a Ricardo Rodríguez. Esa dedicatoria que se conserva enmarcada en el Museo Lorca de Valderrubio, dice: hoy en el mes de las estrellas, Julio apasionado, y firma. Eso es un mensaje en clave entre ellos dos. Federico había escrito un poema que hablaba de la pasión, de las estrellas, de la pasión en los meses de estío. De ahí viene el Julio apasionado. Claro, eso no se sabe hasta que no se lee toda la poesía de juventud de Federico, la que escribió en este pueblo, y aparece el poema, y descubre que esa dedicatoria está íntimamente unida a ese poema. Es decir, ya este hombre conocía el poema antes de que fuera publicado, puesto que el libro de poemas de Federico sería editado muchos años después. Ricardo Rodríguez iba por delante del conocimiento sobre la obra de Federico, muy por delante del resto de la humanidad. De hecho, cuando en el año 27, cuando ya la familia de Lorca deja de venir aquí a pasar los veranos, él mantiene una fluida correspondencia con Federico. Él le pediría que por favor le consiguiera algunos libros, entre ellos uno que conserva todavía la familia, dedicado por Federico.
de Juan Ramón Jiménez, los poemas de Juan Ramón Jiménez. Cuando Ricardo recibe este libro, le devuelve una carta agradeciéndole que le haya enviado esos libros y le pregunta por Dalí. Estamos hablando del año 1927. En ese momento nadie sabía quién era Salvador Dalí y Ricardo Rodríguez ya le está preguntando por él. Todo esto que les vengo a contar es para que vean esa amistad que se mantuvo durante muchos años. Cuando Federico García Lorca, años más tarde, inaugura la biblioteca en Fuentevaqueros, que llevaría su propio nombre, una de las personas que participaría en ese homenaje que se le hace a Lorca sería el propio Ricardo Rodríguez, como sale reflejado en los periódicos, en el que leería un poema dedicado a Lorca. María Molino, en la habitación de Federico García Lorca en el hotel, vería un tubo en el cual había una lámina que Federico había comprado. Era la típica lámina que se le compraba, que compraban los turistas. En esta lámina se puede ver a un grupo de personas lujosamente vestidas que escuchan como un hombre toca el piano y una mujer interpreta por primera vez el himno de la Argentina. Era la casa de Mariquilla de Thompson. Como pueden ver, el nombre Mariquilla, Mariquilla. Federico lo tuvo claro, un piano, gente cantando, gente escuchando, Mariquilla, Mariquilla. Lo tenía claro, ese era el regalo que le llevaría a su amigo, a su primo, como le llamaba, Ricardo Rodríguez. Y lo curioso sería que cuando esta lámina llega a poder de Ricardo, en esa época no había tiendas especializadas en hacer marcos. Compraron un marco de esas medidas similares y adaptaron la lámina. Por eso tuvieron que doblarla y faltan dos personas por un lado y otra por otro, porque tuvieron que doblarla para adaptarla a ese marco que compró la familia. Yo recuerdo que en esos días que ya les contaba que de niño iba a misa y me encontraba a Encana de Virginia, tan elegante, yo entraba en la tienda que ellas regentaban. Era una tienda de tela y era muy bonita, una estantería oscura en madera y todas las telas ordenadas por colores, de más claro más oscuro, montando un arcoíris de cromatismo precioso. Pero lo que más me llamó la atención es que un día, con uno de sus sobrinos, que era amigo mío, que tenía la misma edad que yo y que curiosamente se llamaba Ricardo, no es casualidad, que era su bisabuelo, era Ricardo Rodríguez, con él entré dentro a la trastienda y en esa trastienda había una habitación pequeña, muy pequeña, con una sillita, un piano precioso y encima el cuadro del que le estoy hablando. Cuando años más tarde se fundó lo que fue el Museo Lorca Valderrubio, en la misma casa donde vivió el poeta, la familia, los descendientes de Ricardo Rodríguez, donaron tanto el piano, que es la pieza fundamental del museo, ese piano que tocó Federico, como el cuadro que les estoy contando, cuadro que le cuentan la historia cuando vienen los visitantes al pueblo, les cuentan cómo Federico, estando en la Argentina, se acordó de sus amigos y les mandó, les entregaría esta lámina cuando regresó aquí. Bien, finalizo ya la charla de hoy. Sé que me he salido un poco de la literatura, pero leí hace mucho tiempo sobre un gran escritor español, un filósofo, un ensayista, se llama Manuel Vicent. Él dice que no se puede entender la obra de un poeta si no se conoce la biografía. Estamos hablando de la gran obra de Federico García Lorca, estamos hablando de esa gran persona que es Federico García Lorca, que a pesar de las distancias, a pesar del tiempo transcurrido, no olvidaba a las grandes amistades que, habiendo un océano por medio, los tenía tan cerca y tan lejos. No les cuento nada más hasta la semana que viene. Un saludo, amigos de Literatura Visión.
Muchísimas gracias, Eduardo, un trabajo excelente como siempre. Y ahora vamos a los avances de la semana con la señora Olga Muñoz. Y también con Alba Lerner. Y también lo que estás diciendo sobre la casa de Bernarda Alba en el espacio de Alba Lerner en Facebook. Sí. Sí, ella lo presentó. Pero sí, nosotros le damos ahí la oportunidad a la biblioteca de Alba, porque es muy interesante el trabajo que ellos hacen, y además porque todos estos libros los tiene ella, los tiene gratis, y tan fácil que es o para leerlos y seguir ensayando en la lectura y no perdernos de esa oportunidad de leer un libro, o para escucharla dando o leyéndonos el libro, que es tan interesante. ¿Verdad, Aurea? ¿A ti que te gusta que te lean? Sí, a mí sí. Bueno, María José. A mí me gusta mucho Yo como... no sé, a mí me dio así como no, es una idea mía. Ajá. Que ella estaba tratando de era como una Coordinación. cooperación, sí, para coordinar con este señor que El estaba trabajo en este de Eduardo Ruiz. Bueno, eso puede ser posible, pero siempre sería muy, muy bonita la idea si fuese así. Sería bienvenida la idea de Alba Lerner, que en nuestros programas pues ella presente también su participación sobre lo que hacemos y siga el mismo ritmo. Nos ponemos en a mí coordinación. me encanta como ella trata. Y a ti, que tú hablas de Alba Lerner. A mí me gusta. Bueno. Yo le pedí a ella que si ella tenía el libro Corazón del mundo de Amisis, y ella me dijo que no, que ella no lo tenía, pero que ella iba a tratar de que ella me avisaría. Mira qué bien, ¿ves? Ella es divina. Sí. Y ella hace su trabajo igual que lo hace María Luisa, con amor. Ella disfruta lo que hace. Bueno, entonces, como decíamos, los avances de la semana con Olga Muñoz. Adelante. Hola a todos, con ustedes un avance del episodio número 30 de Literatura Visión. Este próximo lunes 26 de julio a las 4 de la tarde, hora del este, estarán presentes, como siempre, el doctor Luis Alberto Ambrogio, miembro de honor y asesor cultural de la organización, presentando la ecología, con su ciclo Ejes Discursivos en la Poesía Contemporánea Hispana. Doña María Luisa Aragón, embajadora cultural de la NLBI en el capítulo del Reino de España, y sus 5 minutos con la historia. Seguidamente, don Eduardo Ruiz Baena, que continúa con la serie sobre el poeta Federico García Lorca. Y Estelares de Literatura Visión presenta a doña María del Carmen Aranda, vicepresidente del capítulo del Reino de España, con Otro Mundo es Posible. Bienvenidos. Sintonice a través de las redes sociales y YouTube este programa, que está auspiciado por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, bajo la dirección general de la doctora Rosalía de la Soledad, su fundadora, y la dirección de diseño gráfico y producción de Alexandra Ruiz. Para Literatura Visión, desde la NLBI, publicidad en Estados Unidos. Muchas gracias. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares,
Jorge Isaacs con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, entonces vamos entonces a los estelares y finalizar el programa, que hoy tenemos un trabajo muy bonito del delegado de la provincia de Cádiz. Este es el señor don Ramón Luque, que como dije antes es el delegado, es el que lleva la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en su provincia de Cádiz. Entonces él ha presentado un video para que le conozcamos, sepamos lo que él hace, toda su obra, todo su trabajo. Y después, para finalizar, tenemos la sorpresa de el doctor, que es el director de nuestro capítulo de el Reino de España, el doctor Juan Francisco Santana Domínguez, con una presentación de su libro reciente que se titula Reflexiones con el arco iris. Un pequeño video donde él presenta su libro, y ya él lo había hecho en estos días, lo había hecho en algunas reuniones allá en España, y le pedimos que por favor presentara su libro también acá con Literatura Visión, por supuesto, para que todos nuestros amigos, miembros de la academia y compañeros de trabajo sepan que ese libro ya está hecho, está publicado y está a la venta en Amazon. Entonces, con esto terminamos el capítulo de hoy, y les esperamos a todos, esperamos que este trabajo del día de hoy les haya gustado, y al mismo tiempo les esperamos la semana que viene, el lunes que viene, que tenemos grandes sorpresas, cosas muy lindas, y por supuesto siempre con el ánimo, el amor, el cariño hacia ustedes. Y como vamos siempre por más, vamos por más y más. Mi nombre es Ramón Luque Sánchez y he sido nombrado por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional como delegado de la provincia de Cádiz dentro del Reino de España. Quiero mostrar mi gratitud por un nombramiento que me llena de una enorme satisfacción, así como manifestar mi disposición a colaborar con la Academia siempre que sea requerido. Me piden que elabore un vídeo en el que hable tanto de mi trayectoria personal, que haga una semblanza de mi persona, así como de mi obra literaria. Estudié magisterio y posteriormente me licencié en Geografía e Historia. Toda mi vida profesional la he dedicado al mundo de la enseñanza, primero con alumnos de primaria y posteriormente de secundaria y bachillerato. Escribo y leo poesía desde que tengo memoria. Para mí la poesía es una manera de expresión, pero también de estar en el mundo, de relacionarme y de interactuar con él. Fruto de este trabajo son varios libros. Empiezo a escribir poesía para adultos, aunque luego después, como comentaré a continuación, parte de mi obra literaria está dedicada al mundo de los más pequeños. Fruto de mi empeño son varios libros, entre ellos Remanso en el tiempo, que fue galardonado con el premio El Olivo de Jaén, y La soledad del héroe, avalado por el Club de Letras de la Universidad de Cádiz. Actualmente está en preparación el libro Heridas, que se está lo están ilustrando ahora mismo, y estamos esperando a que pase esta pandemia para poderlo sacarlo a la luz. Aparte de esta obra para adultos, también he escrito artículos en prensa y revistas literarias sobre el mundo de las letras esencialmente, y he escrito varias obras de teatro en verso que han sido representadas, unas para niños y otras para adultos, como por ejemplo La isla de la soledad o Requiem por Federico
García Lorca, en el cual rindo homenaje al autor asesinado durante la Guerra Civil Española, uno de los poetas más carismáticos de la historia de la literatura española. Asimismo, dirigí durante 5 años un programa de radio a vueltas con la literatura y he interactuado, acudo a encuentros poéticos y he coordinado algunos. En cuanto a mi trayectoria o a mi literatura para niños, tengo que decir que ha sido un complemento de mi vida profesional. Muchos de mis alumnos y alumnas me recordarán como aquel maestro y profesor que los introdujo en el gusto ético y estético por la poesía, algo que me gusta especialmente. En cuanto a mi producción literaria para niños, el primer libro que se publicó fue Las historias de Carmelo, publicado en una edición conjunta por Ediciones Aljibe y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y que está en todos los centros públicos andaluces. Posteriormente aparece Coro Angelical, un libro dedicado a la Navidad e ilustrado por Jesús de Mula, profesor de dibujo que conocí en un instituto. Seguidamente van a aparecer 2 libros de los cuales voy a hablar de una manera más detenida, y es que los 2 libros han sido ilustrados por la misma persona, Elías Guerrero, profesor de dibujo y licenciado en Bellas Artes, y han sido publicados por la editorial Fanes. El primero de estos libros es Sueños Infantiles. En Sueños Infantiles llevo a cabo una recopilación de todos aquellos poemas que he ido escribiendo a lo largo de muchos años. Son, como he señalado antes, un complemento a mi labor educativa. Aquí hay poemas dedicados a la paz, los derechos de la infancia, el Día del Libro, la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad, la Navidad, y también otros que son meros divertimentos poéticos. Es un libro dedicado a los niños, pero a los niños de cualquier edad, puesto que va a la parte más tierna, más inocente, a la capacidad de asombro del ser humano. Recuerdo que unos días después de presentarse, un anciano de más de 90 años me dijo que el libro le había encantado, que se había visto reflejado y que había disfrutado mucho con su lectura. En cuanto al segundo libro del que quiero hablar, lleva por título, está aquí, Las aventuras de Pulpi. Ya he señalado anteriormente que está ilustrado por Elías Guerrero, pero es muy interesante porque lleva un proyecto pedagógico de Natividad Jiménez, inspectora de educación. En el libro es una pequeña novela, en este caso está escrito en prosa, aunque con una fuerte carga de lirismo. Nos narra la historia de Pulpi, un pequeño pulpo que nace con un tentáculo defectuoso. Aquí tenemos algunas de las ilustraciones que ha elaborado Elías. El libro tiene adivinanzas, trabalenguas, dibujos para colorear, laberintos, sopas de letras y una serie de actividades que buscan desarrollar la comprensión lectora en los alumnos al mismo tiempo que los animan a leer, a que disfruten leyendo. Seguramente que es una herramienta muy importante para que tanto en la familia como en la escuela animen a los niños a leer y hagan que la lectura sea algo divertido. Es un libro del que me siento, por la estética, por el diseño, especialmente satisfecho. Con esto creo que he hablado brevemente de lo que ha sido mi producción literaria, así como he hecho una semblanza de mi persona. Como veis, he cambiado de escenario y me he trasladado desde mi casa hasta la playa de La Caleta, en concreto a la sede de la Asociación de Amigos de Fernando Quiñones. Cuando me pidieron que hablara de un escritor gaditano, dudé entre varios, puesto que esta es tierra de grandes escritores. Finalmente me decanté por Fernando Quiñones, puesto que a su condición de gran escritor se le une la de ser un gaditano de pro que ejerció aquí en nuestra ciudad y que era muy frecuente verlo por sus calles y alternando con la gente de la más variada condición social
y económica. Fue Fernando Quiñones viajero incansable, ensayista, conferenciante, entendido del flamenco, al que le dedicó varios libros, poeta, autor de cuentos y relatos y un gran novelista. Además, tuvo una fuerte preocupación por Cádiz. Por ejemplo, fue un adelantado a su tiempo en cuestiones relacionadas con la ecología. No era extraño verlo precisamente en esta playa con unos cohortes de niños detrás recogiendo bolsas de plástico, tetrabric, botellas, y los niños se preguntaban quién era este señor al que le decían que era un escritor importantísimo recogiendo la basura que a lo mejor ellos en un descuido se dejaban atrás. Al mismo tiempo mantuvo fuertes vínculos con la ciudad, luchando por preservar el patrimonio cultural y arquitectónico de la misma. No hay que olvidar que estamos en Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente, que celebraba no hace mucho el tercer milenio de su fundación. En cuanto a la obra de Quiñones, he señalado antes que fue un gran periodista y a lo largo de los años fue escribiendo una serie de artículos titulados Las mijitas del freidor. Aquí hay una recopilación que llevó a cabo la presidenta de la asociación, Blanca Flores. Estas mijitas estaban constituidas por pequeños párrafos que tocaban temas muy variados, todos con mucha chispa, con mucho ingenio, relacionados tanto con Cádiz como con temas que afectaban al mundo en general. Como poeta perteneció a la generación del 50, una generación preocupada por cuestiones, por temas sociales esencialmente, pero sin descuidar los aspectos estéticos que debe de caracterizar a la poesía. No hay que olvidar que en España en aquel momento vivíamos bajo la dictadura franquista, que estuvo en el poder más de 40 años. Y esta generación tomó una clara postura en favor del hombre, de la libertad y de la dignidad del hombre. Como poeta escribió una serie de libros, decenas, pero quiero mencionar especialmente su serie Las Crónicas, Crónicas londinenses, Crónicas de Castilla, pero especialmente Las Crónicas de Hispania, que es el nombre con el que fue conocida España durante el Imperio Romano. Sacar Las Crónicas del Andaluz, que es como fue conocida la España musulmana durante la Edad Media, aquel territorio en el cual los musulmanes se asentaron durante unos 800 años. Sus relatos y cuentos están recogidos en esta obra que lleva el título genérico de Tusitala, lo cual nos da una idea de su capacidad para crear historias, muchas de ellas relacionadas con esta tierra, tanto con el vino de Jerez como con las playas, la ciudad de Cádiz y toda la provincia. Como también destacó como autor de novelas, escribió 10 novelas, de las cuales quiero especialmente nombrar 2 que fueron finalistas del Premio Planeta, el premio más importante que se otorga dentro del mundo del habla española. La primera de ellas es Las Mil Noches de Hortensia Romero. Hortensia Romero, apodada Legionaria, ha ejercido el oficio más antiguo del mundo, la prostitución. Ya retirada, cuenta su vida a un periodista. Es una obra llena de gracia, de ternura, te ríes muchísimo, pero sobre todo destaca por la transcripción fonética que hace del habla andaluza y su capacidad para trasladarla al papel. La obra se ha representado varias veces en un intenso monólogo en primera persona, muy divertido, pero que tiene la capacidad al mismo tiempo de sacar la ternura, rebelarte contra muchas veces las situaciones sociales que tenemos que vivir. La obra siguiente es La canción del pirata, en la cual Fernando Quiñones rescata el género de la novela picaresca, propio de la España del siglo de oro, y que tiene títulos, empezó con El Lazarillo de Tormes, y que tiene otros títulos como La pícara Justina o La historia del buscón Don Pablo de Francisco de Quevedo. En esta novela, que es al mismo tiempo una novela de aventuras, nos cuenta la historia de Juan Cantueso, que proviene de una familia muy humilde. En realidad su madre es una madre soltera y su padre es un sacerdote,
pero eso no impide para que él se rebele contra su destino y corra por medio mundo, el mundo que era conocido entonces. Él está en Sevilla, Cádiz, Lisboa, Venecia y finalmente va a América, donde ejerce la piratería. Esta novela, aparte de una historia tremenda, una historia muy compacta, destaca porque Fernando Quiñones sabe recrear el lenguaje propio del barroco, propio del siglo XVII, cuando se sitúa la acción caracterizada por palabras que tienen un significado muchas veces poliédrico, pero al mismo tiempo la retórica propia de aquellos siglos. Es un alarde de creatividad, un alarde en el uso del correcto de la lengua castellana. Quiero acabar citando a Jorge Luis Borges, que dijo de nuestro autor gaditano: el único tema de la literatura es el hombre, y en los relatos de Fernando Quiñones está el hombre, su índole y su destino. Solo me queda invitar a los que vean el vídeo al conocer, a acercarse a la obra del gran Fernando Quiñones, al mismo tiempo que invito a todos los que estén interesados a conocer mi propia obra, especialmente la poética. Hola, saludos desde Canarias para Literatura Visión y para la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Les habla Juan Francisco Santana Domínguez, director de dicha academia en el Reino de España. Y les quería presentar mi última publicación, que se titula Reflexiones con el arcoíris. Se trata de un libro que conlleva un recorrido a lo largo del tiempo de mis lecturas, de mi música, de mi filosofía, de mi antropología, y de manera con lenguaje poético, connotativo, pues intento hacer un homenaje a todo ello y dando a entender lo importante que ha sido en mi vida. Sin más, les paso a leer algún aspecto de este libro, que fue editado por Ediciones Aguere y que ustedes pueden conseguir tanto en Amazon como en Agapea. Muchísimas gracias por estar ahí y por posibilitarme compartir con todos ustedes esta experiencia. Ya en la introducción que hago al libro, explico grosso modo lo que pretende. Diálogos con el arcoíris es un recorrido, pues no se trata de un simple paseo, como en principio pensaba, por ese camino tan lleno de colores y matices, tan abierto a posibilitar nuevas experiencias, respetuoso con todo tipo de miradas, las que buscaban junto a la mía que la dignidad fuera patrimonio de todos y cada uno de los seres humanos. Y sin más, uno de los poemas, de los capítulos que conforman este libro, que se titula Donde terminaba el ocaso, me dice así: honestaba su acción tan llena de encanto, emotiva a más no poder, al censurar el irrogar del arrogante que, ufano, se reía de todo el que cayera en el pozo del olvido, mientras miraba a lo más alto desde la cima en la que el cielo se había cercano, rodeado de soles grabados en la piedra. Allí he de confesarte, me emocionaba al solo pensarte, pues era consciente de que tú de acuerdo conmigo estarías. Te imaginé mirando como el astro rey penetraba en la cueva y también a los escarpados barrancos que parecía nos llamaban, sin saber que cuando las alas no están dispuestas a abrirse, preferimos seguir las huellas que Temis dejara grabadas a su paso. La isofonía del canto de las aves que por allí se movían me hicieron emprender el vuelo hacia el lugar en el que creí me esperabas.
Aleteaban mis deseos al imaginarse cómo se postraba mi consciente y también mi inconsciente ante la insinuante costa de tu sensual geografía. Sentí tus uñas rasgar a la montaña que observaba al fondo y de ella surgir alucinadores susurros que a mí me hicieron ver el floreado sendero en el que solías desnudarme. Solo tu voz se escuchaba donde terminaba el ocaso.